Gracias, Javier. Todos sabemos que México perdió su liderazgo en el mundo en las últimas décadas. Todos sabemos que México perdió esa pisada fuerte que tenía en años anteriores, cuando yo era joven, por ejemplo. Necesitamos que los mexicanos vuelvan a sentirse orgullosos de ser mexicanos, tanto en México como en el extranjero. México necesita retomar su vocación de potencia emergente. Necesita tener principios y objetivos claros de política exterior. Necesitamos saber qué queremos en la arena multilateral, qué queremos con respecto a otras naciones. México no puede seguir siendo simplemente el salón de fiestas México, donde organizamos eventos muy bonitos, muy lucidores, donde todo el mundo se va muy contento, pero nunca supimos México en realidad qué quería. Creo que esto es un grave error y hay que corregirlo. México como potencia emergente. Ahora, tampoco tenemos política con respecto a China. ¿Qué queremos con China? México quiere un tratado de libre comercio con China. México no lo sabe. China es la potencia emergente. Será pronto la primera economía del mundo. Necesitamos un acuerdo. Propongo que tengamos un acuerdo económico con China para promover la transferencia tecnológica, la inversión extranjera y además para promover que las empresas mexicanas exporten a China, donde hay 1.300 millones de consumidores, y que México se convierta en una plataforma de exportación hacia los Estados Unidos. Ahora, siendo el tema de China tan importante, yo le pregunto otra vez, a ver si me contestan, a mis colegas candidatos, si estarían de acuerdo, Josefina, Enrique, Andrés Manuel, de que tuviéramos un tratado de libre comercio con China. Creo que los ciudadanos merecemos que nos respondan esta pregunta. Gracias, Javier Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. México ha perdido liderazgo en el mundo. México dejó de ser esa voz que diera orgullo a los mexicanos por convocar a los de otros países a acuerdos internacionales, por ser ejemplo para otras naciones a partir de los logros y del desempeño que nuestro país íbamos teniendo. ¿Cómo no habría de ser así si México hoy se proyecta al mundo como un país inseguro, un país en violencia, un país empobrecido, un país donde no se generan empleos y oportunidades de desarrollo para los mexicanos? México dejó de ser ese país que fuera referente ante los otros países. Déjenme mostrarles esta lámina que nos muestra muy bien qué lugar ocupa hoy México frente a los otros países de América Latina. Prácticamente el último lugar, solo por encima de El Salvador. Mientras que a los otros países de América Latina les ha ido mejor y su población ha logrado superar condiciones de pobreza, México no ha sido exactamente ese el camino que ha seguido. Hoy tenemos mayor número de mexicanos en esta condición de pobreza. México dejó de ser el país que atrajera mayor inversión extranjera. Todavía en el 2001 estábamos por encima de Brasil. Hoy Brasil atrae 3 veces más inversión extranjera que nuestro país. 66,000 millones de dólares frente a 22,000 millones que hemos logrado atraer en el 2010. Yo estoy convencido que México es un país que tiene una gran fortaleza. Somos un país con un enorme potencial que hay que saber ofertar al mundo. Pero para ello es necesario, primero, tener un mejor desempeño al interior. La presencia de México en el mundo debe ser motor del desarrollo al interior. Y también nuestro desempeño dará credibilidad ante los ojos de los demás países. Para que tu ciudadano, para que tu mexicano te vaya bien y tengas mayores oportunidades de empleo a partir del crecimiento económico, de la estabilidad y la confianza que tengamos, y que este escenario nos proyecta ante el mundo. Tuve ya la experiencia cuando en medio de la crisis en el Estado de México, 2 empresas, Chrysler y Ford, estaban a punto de cerrar. El acuerdo con estas 2 empresas permitió que se quedaran, que ampliaran sus plantas y hoy generan más de 3,000 empleos. Estoy convencido de que sí se puede llevar a México ante escenarios internacionales para que más inversión productiva venga a nuestro país. De esto hablaré en los próximos minutos. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Para mejorar la fama de México en el mundo, insisto, tenemos que echar a andar la economía, tiene que haber trabajo y así vamos a serenar al país. Propongo de manera muy específica el que se lleve a cabo, y eso es lo que vamos a hacer, un programa de atención a los jóvenes. Ya hablé de normalizar la situación económica con una tasa de crecimiento del 6%,
para generar 1.200.000 empleos, pero tenemos que atender el rezago. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo ni de estudio. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Tengo como experiencia lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Él enfrentó la Gran Depresión que se inicia en 1929, echando a andar una serie de medidas para reactivar pronto la economía y generar empleos. Puso a trabajar a la mayor parte de los estadounidenses. En 6 semanas generó 4 millones de empleos, fundamentalmente para los jóvenes. Eso vamos a hacer en México. Desde los primeros días del próximo gobierno vamos a atender a los jóvenes, porque si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros. Nunca hay vacío, siempre se llena. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Ahora los jóvenes nos están dando una gran lección. Desde hace un mes se está dando un despertar ciudadano. Yo puedo decir que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes. Hoy es 10 de junio, un día que no podemos olvidar, como el 2 de octubre del 68, por la represión autoritaria. Nunca más la represión a los que luchan por la justicia, por la libertad y por la democracia. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Javier. Ojalá el señor López Obrador, como Octavio Paz, hubiese renunciado en repugna a esta matanza del 68. Pero, en fin, él tendrá que responder. Hoy quiero plantear que estamos frente a un dilema. Estamos frente al dilema de la restauración del PRI con 2 rostros diferentes. El rostro del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, el rostro del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Uno ya dijo que no quiere las reformas. Habla de que México va a crecer y los jóvenes van a tener empleos y el único camino es una reforma laboral que nos permita más de 400,000 empleos formales al año. El candidato del PRI habla de reformas y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlas, las ha negado. Y no solamente esa, también se opusieron a la reelección de alcaldes y legisladores. Tiene razón el candidato del PRI, solo tiene razón cuando dice que hay más violencia. En lo que no tiene razón es en las causas de la violencia, porque creo que habría que ser suficientemente serio y cuando vemos este tipo de alianzas, nos damos cuenta cómo exgobernadores del PRI, aunque hoy ya se deslinda, son los cómplices del crimen organizado. Yo les digo a las mujeres que me escuchan en Veracruz y me lo pidieron, la Marina se va a quedar en Veracruz, porque la Marina le envió el presidente Calderón para cuidar a sus familias. Les digo a las mujeres de Tamaulipas, ahí estará el Ejército y las Fuerzas Armadas y también la Policía Federal, porque solo así se sienten seguros. No solamente está Yarrington, está el extesorero de Moreira, que fue quien ungió al candidato del PRI como candidato a la presidencia, acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero, es decir, de ser un capo más del crimen organizado. Son lo mismo, con 2 rostros diferentes, porque recuerdo hoy todavía cuando el diputado Godoy entró escondido en la cajuela a San Lázaro con el solo propósito de tomar el fuero para darse a la fuga. No, si vamos a hablar de México en el mundo, hay que asumir las responsabilidades y en gran parte esa imagen ha sido por complicidad y por indiferencia. Gracias, Josefina. Tiene la palabra Gabriel Cuadra. Adelante, Gabriel. Qué bueno que me la dieron. ¿Qué pasó? Creo que vale la pena recordar que estamos hablando de política exterior y que no se vale que los políticos hablen de otras cosas que no tienen que ver con este tema. Yo creo que la política exterior mexicana tiene que estar fundada en buena parte en la cultura mexicana. La cultura mexicana es muy potente y la cultura mexicana tiene que usarse como instrumento para promover el poder suave de México en el exterior. La cultura mexicana debe de promoverse en todas sus expresiones, en la literatura,
en la música, en la danza, en la gastronomía, en el cine, en las artes plásticas, en el arte contemporáneo, en fin, en todo. Por eso yo propongo la creación del Instituto Mexicano Octavio Paz, que tenga como función promover la cultura mexicana y enseñar el español y otras lenguas mexicanas como el náhuatl y el maya, por ejemplo, en las grandes capitales del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo. Instituto Mexicano Octavio Paz, hecho a partir de un esfuerzo conjunto entre la Cancillería y Conaculta. Estoy convencido que esta idea del Instituto Mexicano Octavio Paz debe ser promovida por todos los políticos, por todos los partidos. Por eso les pregunto a los candidatos que me acompañan en este debate, si estarían dispuestos a apoyar la creación de este Instituto Mexicano Octavio Paz. Se lo pregunto a Andrés Manuel, se lo pregunto a Enrique, se lo pregunto a Josefina. Por favor, díganos si están de acuerdo con esta idea. Gracias. Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Josefina, déjeme decirle que yo creo que es imprecisa la información que usted presenta. Ha sido mi partido quien de manera responsable e institucional apoyó en más de 90 iniciativas enviadas al Congreso por el Ejecutivo Federal. Y donde no se lograron acuerdos, quizá fue por la inasistencia de usted o la falta de habilidad política para lograr los acuerdos que en otros tiempos se han logrado hacer. Tampoco no cabe hablar de ser parte de un mismo partido al del señor López Obrador y un servidor, cuando es claro que el partido que usted representa y el del señor López Obrador han sido los que han hecho alianzas para enfrentar en competencias democráticas a mi partido. Yo estoy convencido, y regresando al tema que nos ocupa, que es México en el mundo, estoy convencido de que debemos aprovechar mayormente nuestra vecindad con los Estados Unidos. Es increíble que, siendo vecinos de la primera potencia económica del mundo, México tenga este pobre desempeño económico. Y eso va en perjuicio de los ciudadanos de nuestro país, que hoy no tienen mejores empleos y los que tienen pagan muy poco, son temporales y a veces no tienen ni siquiera la seguridad social. Estoy convencido que la vecindad con los Estados Unidos debe permitirnos, primero, lograr una mayor integración, una integración productiva para competir frente al resto del mundo. Ir más allá de lo que es ahora el acuerdo de libre comercio, para realmente lograr una mayor integración de la región de Norteamérica y competir de esta manera frente al mundo, donde se han integrado bloques que hoy están compitiendo. La Unión Europea, los países de Asia-Pacífico, los países de Sudamérica. Segundo, trabajar en una agenda bilateral que en respeto a nuestras soberanías permita una frontera más segura para el tránsito de personas y de productos entre ambos países. Para lograr también una mayor atención a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. 12 millones de mexicanos y la mitad de ellos, 6, que viven de manera que no importando dónde estén los mexicanos, tengan siempre la certeza de que tendrán a mi gobierno cerca de ellos, en alianza y en respaldo a sus necesidades. Esto es lo que propongo con respecto a la relación bilateral de México y los Estados Unidos. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Dentro de muy pocos días estarán visitando 20 mandatarios estatales de las economías más poderosas del mundo a nuestro país. Esta es parte de la imagen que México ha construido en el mundo. No desestimo ningún reto y ningún desafío, pero hoy quiero convocar a todos los mexicanos a que recuperemos el orgullo de ser mexicanos, a que volvamos a hablar mejor de México entre nosotros si queremos que se hable mejor de México en el mundo. Hoy mismo, aquí en Jalisco, volvió a subir al podio Checo Pérez. Y no solamente él, están los premios Nobel, está la gente de la cultura, los académicos, la ciencia, tenemos los talentos de niños y de jóvenes. Yo me siento orgullosa de ese México anónimo que nunca descansa. Yo estoy orgullosa de ustedes los taxistas, de ustedes los oftalmólogos que encontré en la mañana aquí en Jalisco. Yo estoy orgullosa de los médicos que trabajan sin descanso. Estoy orgullosa de las mujeres jefas de familia que nunca se han rendido. Estoy orgullosa de las primeras mujeres que manejan aviones y helicópteros dentro de las Fuerzas Armadas. Yo tengo muchas razones para estar orgullosa de este México, insisto.
no minimizo ningún problema. Y por cierto, quiero decir algo que me parece fundamental. Creo que el señor Cuadri es un académico que ha logrado respeto, pero tiene un grave problema, señor Cuadri, porque cada voto para usted es un voto para una familia, pero no es para ninguna de las familias que nos esté escuchando. Cada voto por usted es para la familia de la profesora Elba Ester Gordillo, que claramente gran parte de su familia está buscando una posición en el Congreso. Usted tendrá que explicar, pero finalmente así es, y no puedo dejarlo de apuntar. No desestimo que es usted un académico. Lástima que ahora cada voto por usted es para una familia que ha venido acumulando tanto poder. Y regreso a mis propuestas. También he escuchado la demanda de un comercio justo de la industria del calzado y de la industria textil. No voy a hacer prácticas proteccionistas, pero cuentan conmigo para un comercio justo. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. En el propósito de fortalecernos en el interior para tener una buena imagen afuera, es fundamental darle toda la importancia que tiene la educación. Nos hemos quedado rezagados en materia educativa con relación al resto de los países del mundo. Por eso vamos nosotros a darle atención especial a todo lo relacionado con la educación. Va a ser una prioridad. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y se va a ampliar la cobertura. Para esto van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos, como se hace en el Distrito Federal desde hace bastante tiempo, uniformes, útiles escolares gratuitos, becas para todos los estudiantes de preparatoria, y ya no van a haber rechazados. Esta política equivocada que se viene aplicando desde el periodo neoliberal de 83 para la fecha, de que con el pretexto de que no pasan el examen de admisión los jóvenes, los rechazan. Ya no va a haber rechazados. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Hecho ese compromiso, me reuní con los rectores de las universidades públicas, ofrecí que cada año aumentar el presupuesto para las universidades en 10,000 millones de pesos para que haya más espacios. Pero también va a haber educación por internet, va a haber también apoyo a las escuelas particulares, porque necesitamos unirnos todos en una verdadera, en una auténtica alianza por la educación. Esa es mi propuesta, fortalecer la educación. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Gracias. Bueno, aquí parece una gran piñata. Todo el mundo quiere regalar dinero, ofrecer subsidios, pero no queda claro de dónde vamos a sacar ese dinero. Pero en fin, el tema es política exterior. Pero antes de abordar el tema, a mí me gustaría pues, comentarle a Josefina, pedirle a ella que pues por favor nos explique por qué antes tenía una opinión tan favorable, pero realmente enorme, tan salamera de la maestra Elba Ester Gordillo. Les pido que vean a nuestros televidentes este video. Querida amiga, búsquenlo en YouTube y podrán darse cuenta entonces de la verdad, con todo respeto, Josefina, de las palabras que nos has pronunciado hace un momento. Pero en fin, volviendo al tema de política exterior de México en el mundo, ¿qué es lo que nos importa? La relación con Centroamérica. México tiene que recuperar la relación con Centroamérica. México tiene que promover la libertad, la democracia y el desarrollo sustentable en América Central y en el Caribe. Por eso he propuesto que se cree un fondo de $1,000 millones en la Agencia Mexicana sobre Cooperación para el Desarrollo para apoyar el desarrollo en Centroamérica de tal manera que las empresas mexicanas puedan invertir y generar empleos para los mexicanos, promoviendo este desarrollo sustentable en América Central. Y por cierto, mientras no tratemos dignamente y en forma humana a los centroamericanos en México, pero no tendremos cara para pedirle a los Estados Unidos que traten dignamente a los mexicanos. Aquí los asesinamos,
los robamos, los encerramos en cárceles inmundas, y esto me parece que es absolutamente inaceptable. Por eso propongo que los centroamericanos en suelo mexicano tengan los mismos derechos que cada uno de nosotros, los mismos derechos. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Vamos a hacer muy brevemente un recuento del tiempo para que ustedes sepan exactamente lo que cada uno de ustedes tiene. A Andrés Manuel López Obrador le queda en este segundo bloque temático 1 minuto con 57 segundos. A Gabriel Cuadri le quedan 3 minutos con 18 segundos. A Enrique Peña Nieto, le recuerdo, Enrique, que usted cierra este bloque, 3 minutos con 32 segundos. Y finalmente a Josefina Vázquez Mota, 2 minutos con 1 segundo. Y le recuerdo cuál es el bloque hoy que estamos discutiendo en este momento. El bloque es México en el mundo. Y esta temática puede abarcar, entre otros subtemas, principios de política exterior, relación con América del Norte, liderazgo de México en América Latina, migrantes, Centroamérica, México, Estados Unidos y libre comercio. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Sigo creyendo más que nunca que solo con las buenas y los buenos maestros, y por cierto los convoco esta noche a que me acompañen, los maestros que están del lado de la vocación, de la evaluación, del amor a los niños y a los jóvenes. Sí, señor Cuadri, ha sido una política de civilidad permanentemente, pero quiero decirle algo muy importante, y es muy público y lo conocen miles de mexicanos. Como secretaria de Educación, nunca acepté un chantaje. Como presidenta de México, menos. Y no es un tema de orden personal. Lo que está en juego es la educación de miles y millones de jóvenes en nuestro país. Termino hasta aquí porque quiero regresar a una propuesta muy importante. Es necesario reconstruir esta relación con Estados Unidos, coincido con mayor vigor y decisión, pero también de mayor corresponsabilidad, sobre todo en el tráfico de armas. Las armas tienen que estar en posición de los policías que cuidan a los ciudadanos, pero las armas no pueden estar en posición de los criminales y de los que provocan la violencia. Muchas gracias, Josefina. Pasamos con Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Quiero insistir en que la relación de México, o más bien la presencia de México en el mundo, debe tener un propósito de beneficiar a los mexicanos y hacer de la presencia de México en el mundo motor del desarrollo y de la generación de más empleos en nuestro país. Ya señalé de manera muy clara la importancia que puede representar la vecindad con los Estados Unidos, pero tampoco podemos dejar todos los huevos en una misma canasta. Y lo que no se ha logrado a partir de ya propósitos anteriores de diversificar la presencia de México en otras partes del mundo, es algo que tenemos que lograr e impulsar más en el mundo global del que hoy somos parte. Con Centroamérica y el Caribe, lograr una mayor cooperación para el desarrollo de esta zona del mundo y también para evitar que la inseguridad a nuestro país llegue por la frontera sur. Mayor presencia de México en sus productos en toda América del Sur. Pero para eso será fundamental y necesario tener a un gobierno que con política específica acompañe a los emprendedores de nuestro país para que sus productos realmente entren y compitan en esos mercados. De otra manera difícilmente lo van a hacer porque siempre será mucho más atractivo y más fácil hacerlo hacia los mercados de América del Norte. Y coincido, no podemos dejar de atender lo que hoy representa una gran oportunidad para México. La región Asia-Pacífico, países como China, la India, Indonesia, Corea del Sur, Japón, son países que han tenido o tienen hoy en día la mayor dinámica económica. Son los países que más están creciendo en el mundo. Y esto significa para México una mayor oportunidad. Debemos lograr que productos que aquí se produzcan, que aquí se generen, que productos agroalimentarios, que en primer lugar deberán ser para satisfacer el mercado nacional, pero también la oportunidad de lograr que estos productos vayan a competir y a satisfacer la demanda que se está teniendo en estos mercados. Hay una gran oportunidad para México y quiero aprovechar los últimos minutos que tengo en mi próximo cierre. Muchas gracias. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Gracias. Bueno, hemos visto cómo nuestros colegas candidatos no saben qué hacer con China, no han respondido si aceptarían, si estarían de acuerdo y por qué con un tratado de libre comercio con esta nación. Tampoco nos han respondido si están de acuerdo o promoverían el Instituto Mexicano Octavio Paz. Y mi querida amiga Josefina, bueno, pues tampoco lo ha hecho. Y
Espero que haya tenido tiempo ya de ver en YouTube este video. No se lo pierdan, por favor, querida amiga. Pero en fin, principios de política exterior. México necesita apartarse de una política exterior llena de pragmatismo. Necesita recuperar estos principios. Por eso propongo modificar el artículo 89 de la Constitución para incorporar como principios la democracia, la libertad, desde luego el respeto a los derechos humanos que ya están en el texto y la sustentabilidad ambiental. Bajo estos principios, México podrá tener objetivos claros y perseguir sus intereses en el mundo. Y, por ejemplo, sabremos qué hacer con Cuba. México podría, bajo estos principios, prepararse para la transición democrática en Cuba y apoyar a Cuba para que cuando sea libre y democrática y próspera, las empresas mexicanas puedan tener una fuerte participación en este país que seguramente volverá a ser muy, muy importante en América. Gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Realmente siempre, y reitero, he tenido civilidad política. No me preocupa, candidato Cuadri, esa expresión. Lo que me preocupa es la complicidad de usted. Cada voto por usted es un voto por esa familia. Y regreso a mi propuesta. Tenemos 44 tratados de libre comercio y, por supuesto, para lograrlo hay que fortalecer el mercado interno. Hay que fortalecer el turismo, la infraestructura, la vivienda. Hay que seguir invirtiendo en esto que los gobiernos del PAN han venido haciendo a lo largo de los 12 años. La infraestructura juega un papel fundamental. La vivienda, el comercio, el campo mexicano. Y si fortalecemos la región económica interna, tendremos más poder para competir en el mundo. Yo estoy orgullosa como mexicana y convoco a todos su ustedes. Participación, Josefina, en este segundo bloque temático, México y el mundo. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Bueno, hemos visto cómo efectivamente ahora ya me empiezan a atacar a mí, como lo preví al principio en este debate, pero en fin, está bien, es normal entre los políticos. Ahora, hablando nuevamente de México en el mundo, es vergonzoso que México haya cerrado su representación, su embajada ante la UNESCO. Un país que quiere ser potencia emergente, no puede cerrar porque no tiene recursos ni capacidad. La embajada, imagínense, entre el organismo de Naciones Unidas a cargo de la ciencia y la cultura. Esto es algo inaudito. También México ha cerrado embajadas. Creo que demando que México esté a la altura de los intereses estratégicos de nuestro país en el exterior y que las embajadas, nuestros consulados y el propio Instituto Mexicano Octavio Paz, que ya propuse, se desplieguen a lo ancho y largo del planeta de acuerdo a los intereses estratégicos de México. Hablando de política exterior, el tema de los Estados Unidos de América del Norte es fundamental. México debe aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México debe de aprovechar también su posición geográfica, su frontera de 3.000 kilómetros con los Estados Unidos para reindustrializarse en el contexto de que China está perdiendo competitividad porque aumentan sus salarios, porque su tipo de cambio se revalúa. México tiene ahorita una nueva oportunidad de industrialización, de relanzarse como potencia manufacturera de primer orden en el mundo. Si tenemos este acuerdo económico con China, si además aprovechamos este tratado de libre comercio con América del Norte, con los Estados Unidos y con Canadá, México podrá generar los empleos que tú necesitas. México podrá acceder al crecimiento económico que requiere para combatir la pobreza. Por eso es tan importante nuestra política exterior, ver hacia Norteamérica, pero teniendo muy clara nuestra relación con China. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Con esto finaliza la participación de Gabriel Cuadri en este segundo bloque temático. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Yo creo que es importante mantener relaciones comerciales con todos los países del mundo, pero no es la panacea el firmar tratados comerciales y así lograr crecimiento, desarrollo. No es esa la fórmula. Primero hay que producir. Tenemos ya muchos tratados. Yo creo que es el país que más tratados comerciales tiene en el mundo. Pero no producimos. Caso de la relación con China, nosotros les vendemos 4.000 millones de dólares al año y ellos nos venden 45.000 millones de dólares. Tenemos que producir, tenemos que regresar al campo, tenemos que impulsar la actividad productiva, apoyar a las empresas,
Ese es el planteamiento nuestro. Y cuidar nuestro mercado interno, que no se trata de llevar a cabo convenios, tratados, acuerdos comerciales y que haya apertura comercial como se ha venido dando sin límites estratégicos. Se pone a competir el productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Por eso nosotros vamos a cambiar la política económica, vamos a impulsar las actividades productivas de México para generar empleos. Insisto, si resolvemos nuestros problemas, si en México hay crecimiento, hay empleo, hay bienestar, si hay paz, si hay tranquilidad, nos van a respetar afuera. Primero atendamos nuestros asuntos internos. Eso es lo que yo propongo. Le quedan en este momento 11 segundos. Los quiero utilizar, Andrés Manuel López Obrador, antes del cierre. Insisto en la necesidad también de la educación. De cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad, solo 3 estudian. Mi compromiso es todo que al término... Muchas gracias. Con esto cierra la participación Andrés Manuel López Obrador en este segundo bloque temático. Cerramos este bloque temático con quien en el sorteo le tocaba el turno del cierre. Adelante, Enrique Peña Nieto. Quisiera cerrar yo este tema sobre México en el mundo reiterando lo que ya dije. Para que realmente México nuevamente recupere su voz de liderazgo, el orgullo que daba a los mexicanos saber que nuestro país era escuchado e, insisto, era ejemplo ante otras naciones, tenemos que lograr un mejor desempeño en nuestro país, un mejor desempeño en nuestra economía que genere más empleos y que a partir de ahí y en una alianza permanente del gobierno y en una política industrial que sigue el gobierno en apoyo a los emprendedores de nuestro país, lograr que la presencia de México en el mundo se amplíe y sea mayor. Esto, el que tenga México esa presencia en la zona Asia-Pacífico, Sudamérica, Centroamérica y muy señaladamente con América del Norte para lograr esta integración productiva y competitiva frente al mundo, en esa medida México tendrá un mayor desarrollo en su interior. Pero hay que insistir, esto debe llevarnos primero a que las cosas cambien al interior, que volvamos a tomar el rumbo del crecimiento económico, de combatir eficazmente la pobreza, de acabar con la inseguridad y devolver a los mexicanos paz y libertad. Esta condición, sin duda, dejaremos de estar en la nota roja de los periódicos. Con esta participación de Enrique Peña Nieto se cierra este segundo bloque. Muchas gracias, Enrique. A continuación entramos al tercer bloque temático. ¿Cuál es el nombre de este bloque? Desarrollo social y desarrollo sustentable. Esta temática puede abarcar, entre otros subtemas, los siguientes: equidad de género, los jóvenes, seguridad social, salud, educación, evaluación educativa, viviendas, ciudades, mares y costas. Les recuerdo que quien abre este bloque temático es Josefina Vázquez Mota y quien cierra es Andrés Manuel López Obrador. Entonces empezamos. Josefina Vázquez Mota, adelante. No cabe duda que la superación de la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad sigue siendo el desafío más importante. Yo conozco muy bien la agenda social. Como secretaria de Desarrollo Social, caminé cada rincón del país y al finalizar mi gestión, 9 millones de mexicanos habían superado la pobreza extrema. Por un lado, tenemos que seguir cuidando la estabilidad y el crecimiento de la economía, apoyar al turismo, a la pequeña, a la mediana empresa, al campo mexicano y agregar valor en los productos de exportación con los productos que se pueden crear en México. En segundo lugar, quiero ofrecer un propósito de cero pobreza alimentaria, que ninguna familia más vuelva a tener pobreza alimentaria en la mesa de su casa. Soy economista, pero también soy madre de familia y sé lo que eso significa. En tercer lugar, una seguridad social universal, una pensión mínima garantizada a partir de los 70 años y un seguro temporal de desempleo que me parece fundamental y por supuesto esta cobertura de salud. Hoy vamos por la calidad de los servicios y al abastecimiento de medicamentos. La educación está en el eje de la superación de la pobreza. Vamos a duplicar el número de becas
de 8 a 16 millones y vamos a lograr la cobertura total de bachillerato en el año 2018. 1,5 millones más de lugares en las universidades y para las mujeres a las que todo nos ha costado más y las que nunca nos rendimos, también quiero decirles lo siguiente. Voy a apoyar a las mujeres jefas de familia y a las madres de familia con más estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo, con una ley de paternidad responsable y en materia de vivienda, que sean las primeras en tener derechos de vivienda. Cuando las mujeres tenemos las escrituras de una casa o cuando tenemos dinero en el bolsillo, somos más libres, perdemos el miedo y somos mucho más independientes. Esto es parte de lo que debemos hacer para cerrar las brechas de desigualdad y lograr la superación de la pobreza. Yo ya lo hice. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. La palabra la tiene Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Gracias. Un componente esencial en el desarrollo social es la salud pública. En México tenemos 3 sistemas distintos, el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular. Es terriblemente ineficiente. Yo por eso propongo que gradualmente se vayan unificando, que haya portabilidad de derechos, que tú puedas asistir a cualquiera de los 3 sistemas a que te atiendan como te mereces, que tengan muchas más enfermeras, muchos más médicos para que puedan darte esa atención personal. Ahora, esto especialmente a la gente con discapacidad. Las personas con discapacidad merecen, igual que nosotros, el derecho a la ciudad. Tenemos que acabar con las barreras arquitectónicas y con los obstáculos que tienen las personas con discapacidad para usar el transporte público en las ciudades. También necesitamos garantizar su acceso al empleo. Por eso yo propongo que modifiquemos la legislación para asegurar que tanto en el gobierno como en las empresas privadas haya un porcentaje, digamos, del 5% de todas las plazas que se ofrezcan a las personas con discapacidad. Otro elemento fundamental en materia de salud es la drogadicción. La drogadicción es un problema social y es un problema de prevención de adicciones, y así tiene que tratarse. El enfoque prohibicionista durante 50 años ha sido un absoluto fracaso. El tema de las drogas tiene que cambiarse de enfoque. Tenemos que tratar a los drogadictos como enfermos y tiene que ser un enfoque preventivo. Veamos lo que ha ocurrido con el tabaco. Gracias al enfoque preventivo, en el caso del tabaquismo, se ha reducido enormemente el consumo de tabaco en México, como lo podemos ver en esa gráfica. Ahora, yo les planteo otra vez, a ver si me pueden responder o pueden sumarse a esta iniciativa mis colegas, necesitamos cambiar la política con respecto a las drogas. Tenemos que hacer que sea un problema de salud pública y de prevención de adicciones. Les pregunto si estarían de acuerdo con esto. Les pregunto si estarían de acuerdo con cambiar este enfoque con respecto a las drogas, empezando, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Ojalá me respondan. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. La palabra la tiene Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Tengo experiencia en el gobierno. Ya he gobernado. Tengo experiencia en todos los campos de la administración pública. Pero lo que más tengo experiencia es en el desarrollo social. Llevo 35 años atendiendo a la gente humilde, luchando por los que más lo necesitan. Por eso creo que se debe de combatir la pobreza y la desigualdad, por razones humanitarias, no darle la espalda al que sufre. Pero no solo debe ser por eso, aunque si somos solidarios, fraternos, si pensamos en el prójimo, ya con eso sería más que suficiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y la desigualdad monstruosa que hay en el país, va a seguir habiendo frustración. Y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento, y va a continuar la inseguridad y la violencia. Por eso tenemos que atender a 60 millones de mexicanos que están en la pobreza y de manera especial a 15 millones que están en la pobreza extrema. ¿Qué es lo que yo propongo? Vamos a garantizar el derecho a la alimentación, que no se padezca de hambre
en el país. Cuando fui jefe de gobierno, desde hace 12 años, se echó a andar el programa de la pensión para adultos mayores, que ahora ya nos han copiado, y qué bueno que así sea. Vamos a aplicar este programa a nivel nacional. Todos los adultos mayores van a tener una pensión. Va a haber pensión para todos los discapacitados del país. Va a haber apoyo a madres solteras. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a construir viviendas. Esto es mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, construcción de vivienda para la gente de escasos recursos económicos. Vamos a atender de manera especial, como lo merecen las comunidades indígenas. Es la verdad más íntima que hay en México y están olvidados. Vamos a garantizarles sus derechos sociales. Ha concluido Andrés Manuel López Obrador su participación en términos del máximo de tiempo que se permite en estos bloques de 2 minutos con 30 segundos. Gracias, Andrés Manuel. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Mi propuesta es muy clara. De llegar a ser presidente de México, quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Un México realmente donde los mexicanos tengan mayores oportunidades. ¿Por qué es la pobreza? Sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Es impensable que en esta época, en esta era, en pleno siglo XXI, más de la mitad de los mexicanos vivan en condición de pobreza. Y 21 millones de mexicanos pasen hambre y no sepan qué van a comer en el día a día. Pero más grave aún, no solo veamos las cifras de la pobreza o la estadística que en los últimos 4 años ha empeorado. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en esta condición. Pero la pobreza tiene rostro. Yo recuerdo alguna visita al estado de Zacatecas en uno de los tantos rostros de pobreza que he visto que verdaderamente me dejó marcado. Una comunidad llamada Atitanac. Haberme encontrado una mujer de más de 70 años que hacía adobes para venderlos en 5 pesos cada uno y poder subsistir. Esto es lo que tiene que cambiar. Como presidente de México voy a cambiar esta condición y propongo particularmente 3 acciones específicas. Primero, erradicar el hambre, erradicar la pobreza alimentaria, en la que viven, insisto, más de 20 millones de mexicanos. Segundo, crear un sistema de seguridad social universal. 4 importantes beneficios de los que hablaré más adelante para que los disfruten todos los mexicanos. Y un tercer elemento que es la educación. La educación que, si bien permite preparar y capacitar a nuestra juventud y a nuestra niñez para enfrentar los retos de la competencia global que vivimos, debe convertirse también la educación en un instrumento de mayor igualdad social. Y a través de la educación es que vamos a lograr la sociedad igualitaria a la que aspiramos. Voy a comentarte cuáles son las acciones específicas de cómo llevar a cabo estas 3 importantes acciones para abatir la pobreza de nuestro país. Gracias, Enrique Peña Nieto. Vamos a hacer un pequeño marco de recuerdo de cómo están los tiempos acumulados para que todos sepan cómo administrar su tiempo. Tanto la candidata como los candidatos. Andrés Manuel López Obrador, 5 minutos con 58 segundos. Gabriel Cuadri, 6 minutos con 14 segundos. Enrique Peña Nieto, 6 minutos con 7 segundos. Josefina Vázquez Mota, 6 minutos con 6 segundos. Les recuerdo que este bloque lo abrió originalmente Josefina Vázquez Mota y lo cierra Andrés Manuel López Obrador. Y les recuerdo que estamos debatiendo el tema en este momento sobre desarrollo social y desarrollo sustentable, que es el último tema de los bloques temáticos. Y esta temática, lo recuerdo para el público en casa y para ustedes, tiene los siguientes subtemas: equidad de género, juventud, seguridad social, educación, evaluación educativa, salud, vivienda, ciudades, mares y costas. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Bueno, a mí me parece muy bien, Enrique, que te preocupe la pobreza y que quieras acabar con la pobreza. Pero no se vale solamente decirlo. Espero que nos digas cómo y cómo vas a financiar estos programas de combate a la pobreza. Creo que es algo fundamental. Pero, en fin, hablando de sustentabilidad, un tema esencial son los mares y costas de México. Hay que recordar que el territorio marino mexicano, compuesto por el mar territorial y patrimonial, es 2,5 veces más grande que el territorio terrestre.
Y sin embargo ahí prevalece el caos, el desgobierno y la anarquía, cuando que podríamos tener grandes oportunidades de desarrollo, de conservación, de turismo y desde luego de pesca sustentable. Por eso yo propongo la creación de la Agencia Mexicana de Mares y Costas, sin crear más burocracia, llevando el Instituto Nacional de la Pesca al actual Semarnat y aprovechando ahí una de las subsecretarías que están subutilizadas. Y otra vez, el tema tan importante de la sustentabilidad, que son los mares y costas. Otra vez les pregunto, no sé si me contesten, ojalá sí, mis colegas candidatos, si estarían dispuestos a comprometerse en la creación de esta Agencia Mexicana de Mares y Costas. Por favor, Andrés Manuel, por favor, Josefina, por favor, Enrique, una vez respondan a estos desafíos. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. La palabra la tiene Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Con mucho gusto, Javier. Bueno, hay varios caminos para reducir la pobreza. Uno de ellos, sin duda, es no hipotecar a las familias. Déjenme decirles lo que una joven de Coahuila me dijo recientemente. Josefina, libéranos de 3 cosas. Libéranos de los Moreira, libéranos de la deuda y del crimen organizado. Y aquí quiero presentar lo siguiente cuando digo que es la restauración de un mismo PRI. Aquí tenemos efectivamente los temas de la deuda. Aquí está la deuda de Coahuila y también la deuda de Michoacán. Aquí podemos ver claramente cómo en Coahuila las familias antes de Moreira debían 200 pesos. Hoy deben 13,000 pesos y situación similar en otra proporción en Michoacán. No se supera la pobreza hipotecando la vida de las familias. No se supera la pobreza quitándoles márgenes de libertad. Quienes me escuchan en Coahuila lo saben. Lo saben en Coahuila, lo saben en Nayarit, lo saben en Yucatán y lo saben en muchos estados del país. Pero otro camino para reducir la pobreza es ejercer con transparencia el gasto público. Déjenme decirles también por qué se parecen tanto estos dos rostros del PRI. Este es el índice de corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana. En el último año de la gestión del señor López Obrador como jefe de gobierno, de acuerdo a Transparencia Mexicana, la entidad fue la que tuvo el mayor índice de corrupción de todo el país. Y en el año 2010, cuando estuvo como gobernador Peña Nieto, el Estado de México fue la segunda entidad con mayor corrupción. Aquí dejo esto para que todos los mexicanos puedan ver que un camino para reducir la pobreza son los subsidios, es el crecimiento de la economía, es la educación, es el desarrollo sustentable, son los subsidios que no dañan al medio ambiente, pero otro es dar rendición de cuentas. Y otro más, como me diría esta joven de Coahuila, que estoy segura me está escuchando, es no hipotecar la vida ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Y por cierto, no deberán ser ustedes quienes paguen una deuda que no saben ni siquiera dónde está. Muchas gracias, Josefina. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Yo sostengo que debemos de atender el grave problema de la pobreza, de la desigualdad que hay en el país, porque solo así vamos a poder serenar a México. Si no hay trabajo, si no se atiende a los jóvenes, si no se combate la pobreza, no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, que tanto preocupa. Yo propongo, para garantizar la paz, la tranquilidad del país, y a eso me comprometo, propongo 3 acciones. La primera, precisamente, es que se atiendan las causas del delito. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si hay trabajo, si se atiende a los jóvenes, si hay educación, vamos a serenar al país. Eso es lo primero. Lo segundo que propongo es terminar con la corrupción. Tiene que haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Hoy no existe eso. No se sabe dónde termina la delincuencia y en dónde comienza la autoridad. Para eso tienen que haber funcionarios incorruptibles en las procuradurías, en la Secretaría
de seguridad pública, en las corporaciones policíacas, y ese es el propósito, combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Y lo tercero que propongo es que haya eficacia, que haya mando único. Como presidente de México voy a atender este asunto que tanto preocupa a los mexicanos todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Todos los días me reunía con el Gabinete de Seguridad Pública, yo recibía el parte de la policía y ahí tomábamos decisiones. Además, la sede del Poder Ejecutivo, el Gobierno de la República, no va a estar nada más en Palacio Nacional. Vamos a estar en las distintas regiones del país, donde se requiera para serenar a México. Pero insisto, es fundamental atender las causas. Muchas gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Muchas Enrique. gracias. Yo quiero insistir en lo más importante que hoy tenemos delante de nosotros. Tenemos que abatir los niveles de pobreza que México vive. No puede ser que más de la mitad de la población de nuestro país viva bajo esta condición. Ya propuse 3 importantes acciones que voy a compartir con ustedes y a desglosar. Primero, erradicar la pobreza alimentaria. ¿Cómo? En primer lugar, prestándole más atención al campo de México, al campo y a la actividad agropecuaria, porque lo que ha encarecido los productos alimentarios es el que tengamos que importarlos del extranjero, pagar precios en dólares, y eso encarece la canasta alimentaria de los mexicanos. Uno de mis primeros compromisos es abatir y evitar el alza de los precios de los productos alimentarios de la canasta básica de los mexicanos. Y para ello, insisto, hay que alentar la producción en el campo y en la actividad pecuaria. ¿Cómo? Con mayor tecnificación, con créditos, con mayor orientación, con reconversión de cultivos, con organización de productores. Segundo, el programa de oportunidades, creado bajo los gobiernos priistas, bajo otra denominación, pero que estos programas han permitido mitigar el hambre en las regiones más apartadas del país y que hoy beneficia a más de 6 millones de familias mexicanas. Mi compromiso no solo es mantenerlo, sino ampliarlo. Y segundo, las brigadas Hambre Cero, para que a través de unidades móviles, medicinas y alimentos lleguemos a los lugares más apartados de nuestra geografía nacional. Segundo, el sistema de seguridad social universal, que dé 4 importantes beneficios: acceso real a la salud, el seguro temporal de desempleo, la pensión para los adultos mayores de más de 65 años y el seguro de invalidez. También he comprometido dar a quienes son jefas de familia un seguro de vida para que tengan la tranquilidad de que sus hijos tendrán el ingreso suficiente en caso de faltar. Y la escuela como un instrumento para la igualdad social, a través de las jornadas escolares completas, para que los niños puedan hacer ahí sus alimentos y tener, además de la currícula educativa, espacio para otras actividades culturales, recreativas y estudio de otras actividades. El programa de mochila completa, útiles escolares, primaria y secundaria de forma gratuita en todas las escuelas públicas. Muchas gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Gabriel Cuadra. Adelante, Gabriel. Claro, bueno, todo el mundo insiste en regalar dinero, pero nadie nos dice cómo financiar todas estas promesas, dádivas, subsidios que se están ofreciendo en este debate. Es algo que debe de preocuparnos, que no se nos diga quién va a pagar y cómo se va a pagar todo eso. Pero en fin, la única manera de combatir la pobreza, en realidad, la verdadera política social, es la educación de calidad. Es el único igualador social, es la única forma de igualar las oportunidades. Por eso yo propongo que la educación sea la primera prioridad de gobierno, que se integre por primera vez el Gabinete de Educación, con el secretario de Gobernación, de Trabajo, de Hacienda, desde luego de Educación Pública y también con la dirigencia de los maestros. Esto es fundamental. Necesitamos una revolución educativa. Necesitamos escuelas de maestros normales de la mejor calidad, profesionales, con excelente carrera magisterial. Necesitamos esa evaluación universal para todos los maestros, directores, inspectores y también para los secretarios de Educación Pública. Necesitamos los exámenes de oposición, necesitamos la escuela de tiempo completo, pero yo sí he dicho cómo financiarla, quitándole recursos de los subsidios a los combustibles y dándoselos a la educación para que tú tengas empleo, para que tus hijos tengan mejores oportunidades. Por eso es fundamental esta revolución educativa. Muchas gracias, Gabriel Cuadro. Y tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina.
En mi experiencia como secretaria de Desarrollo Social, pude darme cuenta de manera muy clara que lo que más le urge a los más pobres es tener acceso a crédito. Por supuesto, hubo diferencias muy notables entre el programa que yo recibí en el 2000 y el programa Oportunidades. Las becas pasaron de secundaria a bachillerato y tuvimos padrones de beneficiarios y no hubo más un uso clientelar. Quiero también establecer de manera muy contundente. Insisto también, el dilema es un retorno del PRI con dos rostros diferentes. El caos, la intolerancia, las crisis económicas, porque efectivamente, si no se quieren las reformas por parte del candidato del PRD, si las cuentas no salen, lo único que queda es la deuda. Y no solamente eso, voy a retomar algunas palabras de Javier Sicilia. Significa también, le dijo al candidato López Obrador, la red de componendas locales con dirigentes que años atrás reprimieron a quienes buscaban el camino democrático. El señor Bartlett es solo la punta del iceberg. El señor Bartlett, que fue quien fraguó el fraude electoral de 1988. Y también quiero regresar a un punto importante. ¿Y por qué insisto que son dos rostros de una misma moneda? Porque uno le dedica su tesis a quien uno admira. Esta es la tesis que el candidato del PRI le dedicó a Arturo Montiel. Y al calce dice lo siguiente: licenciado Arturo Montiel Rojas, por su ejemplo de tenacidad y de trabajo. Sinceramente lamento que hoy Germán Deza ya no esté para recordar si podía dormir tranquilo. Déjenme regresar brevemente a mis propuestas, porque ha llegado el momento también de abrir de manera más clara la telefonía y lograr que todos los mexicanos tengan acceso a Internet gratuito. Esto cierra las brechas de desigualdad y esto va a permitir que millones de mexicanos se incorporen también al mundo de la educación, y donde no hay carreteras, ustedes lo saben muy bien, puede llegar también la fibra óptica. Muchas gracias, Josefina. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. He recorrido todo el país, conozco todos los municipios de México, más que nadie, no es por presumir, los 2.042 municipios de México, incluidos los 418 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco territorio como la palma de mi mano y he recogido los sentimientos de la gente. Sé lo que se tiene que hacer para sacar a México de esta grave crisis en que se encuentra, de este atolladero en que lo han metido por políticas que solo benefician a una minoría. Tengo muy claro lo que se tiene que hacer. Hay proyecto y también tengo un buen equipo, un gabinete, porque se requiere contar con el apoyo de mujeres, de hombres inteligentes, honestos. Tengo presente lo que fue el gabinete de Juárez, conozco la historia, eran hombres que parecían gigantes y así lograron la restauración de la República en una circunstancia muy difícil. Yo tengo este gabinete, esta es mi propuesta. Marcelo Ebrard va a ser secretario de Gobernación. Rogelio Ramírez de la O va a ser secretario de Hacienda. Fernando Turner, un industrial, un empresario exitoso de Monterrey, va a ser el secretario de Desarrollo Económico. El ingeniero Javier Jiménez Espriu va a ser el secretario de Comunicaciones. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano va a ser el director de Pemex. Juan Ramón de la Fuente va a ser el secretario de Educación. René Drucker va a ser el secretario de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Elenita Poniatowska, y aquí creo que respondo en parte lo que planteaba el señor Cuadri, va a ser la secretaria de Cultura, una nueva secretaría. Don Genaro Góngora Pimentel va a ser consejero jurídico de la Presidencia. Jorge Eduardo Navarrete, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. José Agustín Ortiz Pinchetti va a ser el secretario del Trabajo. Así, 20 ciudadanos me van a ayudar para la transformación
Se ha de acabado México. el tiempo máximo de participación por bloque de 2 minutos con 30 segundos, Andrés Manuel. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Claro, sí me da mucho gusto que Josefina haya retomado lo que yo planteé en el debate anterior sobre Internet y banda ancha como el nuevo derecho humano y el nuevo derecho social del siglo XXI, banda ancha para todo el mundo. Pero ahora quiero tratar el tema del campo mexicano, un tema esencial de la sustentabilidad. México necesita una verdadera segunda reforma agraria para el siglo XXI. Una reforma agraria para la productividad, la competitividad y la sustentabilidad. Ni más ni menos. México puede convertirse en una potencia productora de alimentos si logramos compactar al minifundio. La tenencia de la tierra en México está fragmentada. El promedio de las propiedades en los ejidos, en las comunidades o en la pequeña propiedad es de menos de 5 hectáreas. Así no pueden lograrse economías de escala, no puede lograrse productividad. Necesitamos compactar una política para integrar los minifundios, para tener explotaciones realmente productivas. También requerimos resolver el problema del agua. La agricultura mexicana se está acabando el agua. Más de 100 acuíferos subterráneos en México están siendo sobreexplotados por la ausencia de políticas eficaces en materia de agua en el uso agrícola. Necesitamos también tecnología de vanguardia. Por eso yo propongo que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, el INIFAP, se vuelva autónomo, se vuelva una gran entidad como Embrapa en Brasil, para que México tenga la mejor tecnología en semillas, en tecnología genética, en materia de riego, en materia también de nuevos productos y servicios para el campo. Así México podrá ser competitivo y el campo mexicano podrá ser altamente productivo y sustentable. Repito, propongo esta nueva segunda reforma agraria para México en el siglo XXI en favor de la productividad y de la sustentabilidad. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Josefina, veo la insistencia de parte suya de estar haciendo señalamientos y descalificaciones que le llevó a irse a más de 20 años atrás a encontrar una tesis que efectivamente tiene una dedicatoria en primer lugar a mi madre y a mi padre, que en paz descanse, a mis hermanos y a quien en ese entonces era mi jefe y me dio la oportunidad de trabajar de trabajar y de estudiar al tiempo que me hacía mi tesis y después me titulaba. Fue en un gesto de cortesía que tuve esta dedicatoria. Yo quiero insistir en lo que hoy preocupa a los mexicanos. ¿Cómo vamos a lograr el México incluyente y sin pobreza que queremos? Ya señalé 3 importantes acciones para acabar con la pobreza en México, que tiene que ver también con un entorno de crecimiento económico que es fundamental. Pero ahora voy al México incluyente, donde las mujeres y los hombres tengan igualdad de condiciones. Es increíble que en nuestro país todavía haya mujeres que por el mismo trabajo que el hombre ganen menos. Mujeres a quienes no se les reconoce su trabajo doméstico, a mujeres a quienes se les exige una prueba de embarazo para ser contratadas. Mi compromiso es, como presidente de México para la Mujer, es revisar toda la legislación que hoy tenemos para realmente garantizar que mujeres y hombres tengan igualdad de trato ante la ley. Como ya lo hice en el Estado de México, al haber revisado más de 15 leyes y 67 modificaciones que dieran esta condición, y entre otras, el reconocer la aportación económica que significa el trabajo doméstico de la mujer. Segundo, apoyar las guarderías que las mujeres trabajadoras necesitan, especialmente los fines de semana, para que puedan estar ahí sus hijos. Las escuelas de jornada completa, para tener la tranquilidad las madres de familia de que sus hijos estarán a buen cuidado mientras ellas están trabajando. El seguro de vida para las mujeres jefas de familia, para que tengan la tranquilidad de que sus hijos tendrán el ingreso necesario hasta llegar a la universidad en caso de faltar. Me comprometo a crear una red hospitalaria de atención materno-infantil, como lo hice en el Estado de México, donde logramos reducir la mortalidad materna en casi 40%. Y esto es lo que voy a hacer en todo el país. Voltear los ojos también hacia personas con discapacidad para darles mayores oportunidades en el México de Enrique todos. Peña Nieto ha concluido el tiempo máximo de participación por bloque de 2 minutos con 30 segundos. Josefina Vázquez Mota tiene la palabra. Le recuerdo, Josefina, que se cerraría su participación en este bloque. Tiene usted 1 minuto con 17 segundos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir, hay muchos tipos de pobreza. A mí me alienta hoy que se haya aprobado la ley de combate de trata
porque es la peor esclavitud para niñas y niños en abuso sexual. Ojalá el candidato del PRI hubiera aprobado la reforma laboral en su momento. Tendríamos 400,000 empleos más cada año y, por cierto, ya también habríamos logrado que a las mujeres no les pidieran ni certificado de maternidad para ser contratadas o para darles un ascenso. Pero quiero decir algo más. A las mujeres solteras no están solas. Estoy con ustedes triplicando el número de estancias infantiles y algo muy importante, con la ley de paternidad responsable, para que puedan exigir que el padre de ese bebé pueda darle manutención por lo menos 18 años de su vida. Voy a trabajar para proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar. No pueden vivir en la intimidad de 4 paredes. Todavía hay regiones donde vender un animal es más grave que vender a una niña. Necesitamos tomarlo en serio y hacerlo parte de una política de Estado. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. Con esto concluye la participación de Josefina en este tercer bloque temático. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Gracias, Javier. Recordando que 1:40. Sí, bien, síguele. Adelantó el reloj. Sí. Bueno, todos sabemos que México es un país urbano y lo será crecientemente. Por desgracia, las políticas de vivienda que hemos seguido en los últimos años han destruido a las ciudades de México. Como lo sabemos, han sembrado el caos, han sembrado el desorden, han vaciado el tejido urbano. Han destruido no solamente el tejido de las ciudades, sino también el tejido social. Esas viviendas desparramadas por los cerros, lejanas, sin servicios, sin espacio público, sin transporte, están destruyendo verdaderamente el tejido social. Están destruyendo incluso la integridad de las familias. Y no podemos permitir que esto siga de esa forma. Por eso yo propongo la integración de la Secretaría de Ciudades y de Vivienda, llevando al Infonavit a esta nueva secretaría, para que el crédito hipotecario a los trabajadores sirva realmente para crear ciudades. El verdadero derecho es el derecho a la ciudad, y el derecho a la vivienda depende de este derecho a la ciudad. Propongo que el Infonavit se sujete a las políticas urbanas y propongo que esta nueva secretaría tienda y promueva la creación de ciudades sustentables en el país, de ciudades competitivas, donde tu familia puedan transportarse fácilmente al trabajo o a la escuela, donde tengan espacio público, donde tengan acceso a la educación, donde tengan acceso a la recreación también. No podemos permitir este desorden urbano que en el país se ha sembrado por políticas de vivienda equivocadas. Propongo entonces la creación de esta secretaría sin nueva burocracia, integrando ahí al Infonavit. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Josefina, yo insistiría en que creo que la falta de acuerdos de lo que México necesita hoy en día fue precisamente porque su ausencia y la falta de capacidad para construir los acuerdos en el liderazgo que usted tenía dentro de su fracción simplemente no se logró. No reparta culpas ni dé excusas de lo que no pudo lograr usted en esta responsabilidad. Yo quiero insistir y regresar a la propuesta para lograr el México incluyente. No podemos dejar de atender las necesidades de las personas con discapacidad, que requieren educación incluyente, el romper las barreras físicas que a veces delimitan su capacidad de movilidad, especialmente en las zonas urbanas, y sobre todo abrir espacios de participación laboral a las personas con discapacidad. Seré ejemplo en el gobierno para abrir espacios laborales a las personas con discapacidad y generaré incentivos fiscales para que empresas incorporen a personas con discapacidad en su Con esto laboral. concluye la participación de Enrique Peña Nieto en este tercer bloque temático. Llegamos al final. Les recuerdo su participación en lo que corresponde a las conclusiones. La primera participación será de Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente después Gabriel Cuadri, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Y antes de ello, le recuerdo, Andrés Manuel López Obrador tiene 58 segundos para concluir porque él cierra el bloque temático. Perdón, Andrés Manuel. Perdón, fue una distracción. Bueno, yo creo que con trabajo y con justicia, combatiendo la pobreza, podemos sacar adelante al país. ¿Cómo hacerle? Hay que combatir la corrupción. Ahí está el problema principal. Eso es lo que más ha dañado a México.
Dicen que no me salen las cuentas, las tengo muy claras. Presupuesto nacional son 3.700.000.000.000 y somos 28 millones de familias en el país. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 11,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque la mayor parte del presupuesto se queda arriba. Se utiliza para rescatar a banqueros, a grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Yo voy a ser guardián de ese dinero. No voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Con esto concluye la participación de Andrés Manuel López Obrador en este tercer bloque temático y ahora sí pasamos al quinto bloque, que es el de las conclusiones, la participación final. Iniciamos con Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Amigas y amigos, es claro, este 1 de julio vamos a decidir los mexicanos entre dos opciones, dos alternativas, dos caminos, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Afortunadamente las cosas están bastante claras en lo que corresponde a los dos campos, como han sido siempre los tiempos de cambio y de transformación en México. Así fue cuando la independencia, cuando la reforma, cuando la revolución. Dos opciones, dos alternativas. Más de lo mismo, ya sabemos lo que significa, es lo que se padece: corrupción, desempleo, injusticias, inseguridad, violencia. Afortunadamente hay otro camino, ya no tenemos por qué seguir en el camino trillado de siempre. Es el camino que representamos muchos, la opción de millones de mexicanos que queremos un cambio. Vamos a poner por delante la honestidad, porque solo así vamos a sacar adelante al país. Y va a haber trabajo, porque como lo he venido planteando, vamos a echar a andar la economía para que haya empleos y va a haber bienestar. Hago un llamado a todos los mexicanos a unirnos, hago un llamado a los pobres, hago un llamado a las clases medias, hago un llamado a los empresarios, a unirnos todos para salvar a México. También hago un llamado a los priistas, a los panistas de abajo, los ciudadanos del PRI, del PAN, que no es con ellos que tenemos diferencias. Ellos están igual de necesitados como está la mayoría de la gente. Cuando hay un gasolinazo como ayer, pega por parejo. Si no hay trabajo, pega a todos. Si hay violencia, afecta a todos. Vamos a unirnos para terminar con este régimen de corrupción y de privilegios. Muy buenas noches. Gracias, Andrés Manuel López Obrador, por haber participado en este debate. A continuación, Gabriel Cuadri. A ver, yo me pregunto, ¿para qué queremos debates en México? ¿Para que los políticos se insulten y se lancen lodo entre sí? ¿O bien para que nos prometan cosas? ¿Para que repitan frases trilladas y lugares comunes y no nos digan cómo piensan hacer lo que dicen que van a hacer? Creo que no nos merecemos eso. Los debates deben de servir para que los ciudadanos tengan una idea clara de cuáles son los talentos y las capacidades de cada uno de los candidatos. Y aquí en este debate creo que ha quedado claro quién sería el mejor presidente de México. No responden a los retos, no saben qué opinar o qué decir con respecto a las necesidades y demandas reales de la población, nos dicen cuentos, mentiras, no les salen las cuentas, en fin, insisto, no nos merecemos eso los ciudadanos mexicanos. Pero en fin, hoy es hora de votar y tenemos 4 opciones en México. Por un lado tenemos al partido de los dinosaurios, al partido que se ha opuesto a todas las reformas estructurales del país en los últimos años. Tenemos al partido de los conservadores, de la mediocridad y también al partido de la ineptitud. Y desde luego está el partido del populismo, el partido de este populismo autoritario, voluntarista, al partido de la regresión histórica y al partido de la división entre los mexicanos, del odio entre los mexicanos. Está también una cuarta opción, que representa Nueva Alianza, que represento yo. La opción por un México moderno, por un México liberal, por un México próspero y por un México sustentable.
el México de las reformas estructurales. Votar por Nueva Alianza, votar por sus candidatos a diputados y senadores, votar por mí es votar por esas reformas estructurales que el país necesita. Ese es el verdadero voto útil, el voto por las reformas estructurales. Ahora, voy a decir algo muy importante esta noche. Yo sé que muchos mexicanos saben que yo soy el mejor candidato, pero que dudan en votar por mí, porque creen que aún estoy bajo en las encuestas. Quiero decirles una cosa. Si todos ustedes que aún dudan, pero saben que yo soy el mejor candidato a la presidencia de la República, si aún dudan, todos votan por mí, si todos lo hacen, yo seré el próximo presidente de México. Gabriel Cuadri, Gracias, Javier. Todos sabemos que México perdió su liderazgo en el mundo en las últimas décadas. Todos sabemos que México perdió esa pisada fuerte que tenía en años anteriores, cuando yo era joven, por ejemplo. Necesitamos que los mexicanos vuelvan a sentirse orgullosos de ser mexicanos, tanto en México como en el extranjero. México necesita retomar su vocación de potencia emergente. Necesita tener principios y objetivos claros de política exterior. Necesitamos saber qué queremos en la arena multilateral, qué queremos con respecto a otras naciones. México no puede seguir siendo simplemente el salón de fiestas México, donde organizamos eventos muy bonitos, muy lucidores, donde todo el mundo se va muy contento, pero nunca supimos México en realidad qué quería. Creo que esto es un grave error y hay que corregirlo. México como potencia emergente. Ahora, tampoco tenemos política con respecto a China. ¿Qué queremos con China? México quiere un tratado de libre comercio con China. México no lo sabe. China es la potencia emergente. Será pronto la primera economía del mundo. Necesitamos un acuerdo. Propongo que tengamos un acuerdo económico con China para promover la transferencia tecnológica, la inversión extranjera y además para promover que las empresas mexicanas exporten a China, donde hay 1.300 millones de consumidores, y que México se convierta en una plataforma de exportación hacia los Estados Unidos. Ahora, siendo el tema de China tan importante, yo le pregunto otra vez, a ver si me contestan, a mis colegas candidatos, si estarían de acuerdo, Josefina, Enrique, Andrés Manuel, de que tuviéramos un tratado de libre comercio con China. Creo que los ciudadanos merecemos que nos respondan esta pregunta. gracias Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. México ha perdido liderazgo en el mundo. México dejó de ser esa voz que diera orgullo a los mexicanos por convocar a los de otros países a acuerdos internacionales, por ser ejemplo para otras naciones a partir de los logros y del desempeño que nuestro país íbamos teniendo. ¿Cómo no habría de ser así si México hoy se proyecta al mundo como un país inseguro, un país en violencia, un país empobrecido, un país donde no se generan empleos y oportunidades de desarrollo para los mexicanos? México dejó de ser ese país que fuera referente ante los otros países. Déjenme mostrarles esta lámina que nos muestra muy bien qué lugar ocupa hoy México frente a los otros países de América Latina. Prácticamente el último lugar, solo por encima de El Salvador. Mientras que a los otros países de América Latina les ha ido mejor y su población ha logrado superar condiciones de pobreza, México no ha sido exactamente ese el camino que ha seguido. Hoy tenemos mayor número de mexicanos en esta condición de pobreza. México dejó de ser el país que atrajera mayor inversión extranjera. Todavía en el 2001 estábamos por encima de Brasil. Hoy Brasil atrae 3 veces más inversión extranjera que nuestro país. 66,000 millones de dólares frente a 22,000 millones que hemos logrado atraer en el 2010. Yo estoy convencido que México es un país que tiene una gran fortaleza. Somos un país con un enorme potencial que hay que saber ofertar al mundo. Pero para ello es necesario, primero, tener un mejor desempeño al interior. La presencia de México en el mundo debe ser motor del desarrollo al interior. Y también nuestro desempeño dará credibilidad ante los ojos de los demás países. Para que tu ciudadano, para que tu mexicano te vaya bien y tengas mayores oportunidades de empleo a partir del crecimiento económico, de la estabilidad y la confianza que tengamos y que este escenario nos proyecta ante el mundo. Tuve ya la experiencia
cuando en medio de la crisis en el Estado de México, dos empresas, Chrysler y Ford, estaban a punto de cerrar, el acuerdo con estas dos empresas permitió que se quedaran, que ampliaran sus plantas y hoy generan más de 3,000 empleos. Estoy convencido de que sí se puede llevar a México ante escenarios internacionales para que más inversión productiva venga a nuestro país. De esto hablaré en los próximos minutos. Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Para mejorar la fama de México en el mundo, insisto, tenemos que echar a andar la economía, tiene que haber trabajo y así vamos a serenar al país. Propongo de manera muy específica el que se lleve a cabo, y eso es lo que vamos a hacer, un programa de atención a los jóvenes. Ya hablé de normalizar la situación económica con una tasa de crecimiento del 6% para generar 1.200.000 empleos, pero tenemos que atender el rezago. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo. Español y otras lenguas mexicanas como el náhuatl y el maya, por ejemplo, en las grandes capitales del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo. Instituto Mexicano Octavio Paz, hecho a partir de un esfuerzo conjunto entre la Cancillería y Conaculta. Estoy convencido que esta idea del Instituto Mexicano Octavio Paz debe ser promovida por todos los políticos, por todos los partidos. Por eso les pregunto a los candidatos que me acompañan en este debate, si estarían dispuestos a apoyar la creación de este Instituto Mexicano Octavio Paz. Se lo pregunto a Andrés Manuel, se lo pregunto a Enrique, se lo pregunto a Josefina. Por favor, díganos si están de acuerdo con esta idea. Gracias. Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Josefina, déjame decirle que yo creo que es imprecisa la información que usted presenta. Ha sido mi partido quien de manera responsable e institucional apoyó en más de 90 iniciativas enviadas al Congreso por el Ejecutivo Federal. Y donde no se lograron acuerdos, quizá fue por la inasistencia de usted o la falta de habilidad política para lograr los acuerdos que en otros tiempos se han logrado hacer. Tampoco no cabe hablar de ser parte de un mismo partido al del señor López Obrador y un servidor, cuando es claro que el partido que usted representa y el del señor López Obrador han sido los que han hecho alianzas para enfrentar en competencias democráticas a mi partido. Yo estoy convencido, y regresando al tema que nos ocupa, que es México en el mundo, estoy convencido de que debemos aprovechar mayormente nuestra vecindad con los Estados Unidos. Es increíble que, siendo vecinos de la primera potencia económica del mundo, México tenga este pobre desempeño económico. Y eso va en perjuicio de los ciudadanos de nuestro país, que hoy no tienen mejores empleos y los que tienen pagan muy poco, son temporales y a veces no tienen ni siquiera la seguridad social. Estoy convencido que la vecindad con los Estados Unidos debe permitirnos, primero, lograr una mayor integración, una integración productiva para competir frente al resto del mundo. Ir más allá de lo que es ahora el acuerdo de libre comercio, para realmente lograr una mayor integración de la región de Norteamérica y competir de esta manera frente al mundo, donde se han integrado bloques que hoy están compitiendo. La Unión Europea, los países de Asia-Pacífico, los países de Sudamérica. Segundo, trabajar en una agenda bilateral que en respeto a nosotros. También se opusieron a la reelección de alcaldes y legisladores. Tiene razón el candidato del PRI. Solo tiene razón cuando dice que hay más violencia. En lo que no tiene razón es en las causas de la violencia. Porque creo que habría que ser suficientemente serio. Y cuando vemos este tipo de alianzas, nos damos cuenta cómo exgobernadores del PRI, aunque hoy ya se deslinda, son los cómplices del crimen organizado. Yo les digo a las mujeres que me escuchan en Veracruz y me lo pidieron, la Marina se va a quedar en Veracruz, porque la Marina le envió el presidente Calderón para cuidar a sus familias. Les digo a las mujeres de Tamaulipas, ahí estará el Ejército y las Fuerzas Armadas y también la Policía Federal, porque solo así se sienten seguros. No solamente está Yarrington, está el ex tesorero de Moreira, que fue quien ungió al candidato del PRI como candidato a la presidencia, acusado nada más ni nada menos que de lavado de dinero, es decir, de ser un capo más del crimen organizado. Son lo mismo, con dos rostros diferentes, porque recuerdo hoy todavía
cuando el diputado Godoy entró escondido en la cajuela a San Lázaro con el solo propósito de tomar el fuero para darse a la fuga. No, si vamos a hablar de México en el mundo, hay que asumir las responsabilidades, y en gran parte de esa imagen ha sido por complicidad y por indiferencia. Gracias, Josefina. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Qué bueno que me la dieron. ¿Qué pasó? Creo que vale la pena recordar que estamos hablando de política exterior y que no se vale que los políticos hablen de otras cosas que no tienen que ver con este tema. Yo creo que la política exterior mexicana tiene que estar fundada en buena parte en la cultura mexicana. La cultura mexicana es muy potente y la cultura mexicana tiene que usarse como instrumento para promover el poder suave de México en el exterior. La cultura mexicana debe de promoverse en todas sus expresiones, en la literatura, en la música, en la danza, en la gastronomía, en el cine, en las artes plásticas, en el arte contemporáneo, en fin, en todo. Por eso yo propongo la creación del Instituto Mexicano Octavio Paz, que tenga como función promover la cultura mexicana y enseñar el trabajo ni de estudio. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Tengo como experiencia lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Él enfrentó la Gran Depresión, que se inicia en 1929, echando a andar una serie de medidas para reactivar pronto la economía y generar empleos. Puso a trabajar a la mayor parte de los estadounidenses. En 6 semanas generó 4 millones de empleos, fundamentalmente para los jóvenes. Eso vamos a hacer en México. Desde los primeros días del próximo gobierno vamos a atender a los jóvenes, porque si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros. Nunca hay vacío, siempre se llena. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Ahora los jóvenes nos están dando una gran lección. Desde hace un mes se está dando un despertar ciudadanos. Yo puedo decir que vivan los jóvenes, que vivan los estudiantes. Hoy es 10 de junio, un día que no podemos olvidar, como el 2 de octubre del 68, por la represión autoritaria. Nunca más la represión a los que luchan por la justicia, por la libertad y por la democracia. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Javier. Ojalá el señor López Obrador, como Octavio Paz, hubiese renunciado en repugna a esta matanza del 68. Pero en fin, él tendrá que responder. Hoy quiero plantear que estamos frente a un dilema. Estamos frente al dilema de la restauración del PRI con 2 rostros diferentes. El rostro del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, el rostro del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Uno ya dijo que no quiere las reformas. Habla de que México va a crecer y los jóvenes van a tener empleos, y el único camino es una reforma laboral que nos permita más de 400,000 empleos formales al año. El candidato del PRI habla de reformas y cuando ha tenido la oportunidad de hacerlas, las ha negado. Y no solamente